Queridos amigos, venidos en Bonora en este día del Had. Este cante que sentimos se estrenó también un 17 de marzo para el Día Mundial del Ladino, la primera vez que lo fiestamos y vos lo estamos ofreciendo aquí para recibirvos. Como cada semana tengo de saludarlos. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo. También voy a partillar mi ecrán con lo que vamos a tener. Estamos hoy en nuestro encuentro número 167. Somos al día de hoy 14 instituciones que podéis ver aquí. A la derecha los logos de cada una de nosotras. Cada una de ellas hace un encuentro y hoy le toca al Centro Sefaradí de Estambul. Como vos dije, hoy justo el diado, como decimos, estamos celebrando el Día Mundial del Ladino. Vamos a tener hoy unas palabras especiales al empecillo por el profesor Shmuel Rafael. Antes vos voy a contar que la semana en viniendo, día de Al-Had, 24 de marzo, no vamos a tener encuentro porque vamos a estar fiestando el día de Purim. Así que buen Purim que tengamos todos con paz y alegrías, claro que sí. Y tornaremos a encontrarnos el Al-Had 31 de marzo con esta presentación por parte de los Shadarim, con su balabay, el doctor Brian Kirshen, y serán sus musafiras, la querida Rachel Amado Bornik y la doctora Hannah Pressman. Ellos nos van a presentar una nueva organización en los Estados Unidos, la Liga Americana del Ladino. Bueno, venidos con bueno y ellos también a juntarse, a elaborar y a pushar por la querida nuestra lengua. Como siempre, vos tengo que recordar que los filmes de los programas que ya tuvimos los podéis topar en youtube.com/sfarad y también en sfarad.com/tv. Ahí están todos los programas de No Pedrer. Es un tesoro lo que tenemos aquí de sujetos y de personas hablando en nuestra lengua. Si vos querés dar una ayuda para continuar más y más con los encuentros, podéis hacerlo en sfarad.com/encuentros. No todo es dinero en esta vida. También nos da mucha ayuda y colaboración si haces like, me place, me gusta en los videos, en los filmicos, si pones comentarios, si partajas los filmes con otros y si vos suscribís al canal de youtube.com/sfarad, todo esto hace a que pushe más y más la cantidad de gente que nos ve y esto es bueno para la cultura nuestra. Y ahora sí, vamos a presentar lo que tenemos el día de hoy. Una cosa me se hizo a mí muy interesante. Diferencias entre tradiciones religiosas de Estambul y Izmir. Esto, como dije al empecillo, está organizado por el Centro Sefaradí de Estambul con nuestra balabaya, la querida Karen Sharhon, y su musafir será el Rab Isaac Alaluf. Antes de esto, vamos a convidar al profesor Shmuel Rafael en este día de celebración del Día Mundial del Ladino. Venido en Bonora, querido Shmuel. Shalom, buenos días, buenas tardes a los queridos amigos y colegas. Me alegro de estar con vosotros en este encuentro de Al-Had después de mucho tiempo que no tenía la posibilidad de participar y estar con vosotros, sea por modo de la guerra o sea por modo de otras razones. Gracias a Liliana por haberme invitado a participar y daros unas palabras en nombre de la Autoridad Nacional del Ladino para este día especial que es el Día Mundial del Ladino.
Os digo la verdad que por modo de la guerra en Israel y por modo de la penable atmósfera dentro de la sociedad israelí, no teníamos la posibilidad ni de pensar cómo celebrar este día. Las noticias que vienen de las fronteras, los nombres de los soldados muertos y heridos, y más de todo, la mala situación con los 134 captivados que ainda están debajo de la tierra en los túneles de los terroristas Hamas. Todo esto no nos dejó de liberarse un poco y concentrar y pensar cómo hay de celebrar este día. Esto no quiere decir que no se continúan las actividades de la Autoridad Nacional de Ladino y que los círculos de Ladino en todo Israel no se encuentran cada 2 o 3 semanas. Os quiero contar un poco lo que estamos haciendo por parte de la Autoridad Nacional de Ladino. Al empezar de este año, de 2024, se organizó por parte de la autoridad un día especial donde discutimos los aspectos de la transmisión cultural del ladino. ¿Dónde es que queremos ir? ¿Cómo vamos a formar los nuevos profesores de la lengua? ¿Cómo vamos a formar la segunda y tercera generación de los activistas del ladino? Y más sujetos de este día. Participaron más de 50 líderes de ladino en Israel. Empezó un grupo de concentrar en los aspectos de la didáctica del ladino. Queremos unificar los sistemas de estudio de todas las universidades. Queremos desarrollar nuevos métodos de enseñanza y queremos empezar de otras lenguas cómo hay de elaborar para desarrollar el campo de la enseñanza del ladino. Aparte de esto, la Autoridad Nacional está desarrollando más proyectos, como por ejemplo el proyecto de formar más activistas, líderes y nuevos participantes de la nueva generación que van a tener las fuerzas para adelantar más y más proyectos. Muy cerca vamos a marcar un año que nos dejó la buena vida la profesora Tamar Alexander. No hay duda y no hay momentos que no la estamos mencionando. Para nosotros es una pérdida muy grande que os puedo decir que nos dañó un poco la nuestra actividad. Teníamos de reorganizarnos de nuevo y a mí me metieron, como se dice en español, director interino. Juntos con todos miembros de la autoridad, el comité de los miembros, estamos esforzando para reemplazar las actividades que Tamar nos dejó, las actividades que se corrieron en medio. Durante este año organizamos unos eventos donde hicimos acordar a la gente sobre Tamar, lo que hizo y lo que dedicó para el desarrollamiento del ladino dentro de la autoridad nacional y afuera de ella. Muy cerca, la autoridad nacional va a celebrar el Seder de Pesach, que va a ser dedicado enteramente a la memoria de Tamar Alexander. ¿Qué que vos diga, queridos amigos? Solo demandamos aquí en Israel un poco de reposo y paz en el mundo. Que tengamos todo, buena rushita en todas las actividades en todo el mundo para aquellos que aman y quieren conservar la cultura del ladino. Atzlachá y berajá a todos. Merci mucho. Amén, ve amén, querido Shmuel. Estamos con vosotros cada semana y cada día, en verdad, nos acordamos de los acontecimientos en Israel y estamos pensando en vosotros, en los asqueres tan jóvenes que están luchando y peleando para nuestra querida tierra de Israel. Merci mucho por estas palabras. Verdaderamente te den gracia grandemente por esto que hemos dicho y como siempre tenemos, la vida es una lágrima, una risa. Así que estamos por un lado con la pena, ama estamos fiestando a la lengua
y muy contentes que vosotros continuáis con las actividades dentro de lo que se puede en esta situación. Y ahora sí, un abrazo grande para ti y para todos en Israel. Y ahora sí, vamos a convidar a nuestra querida balabaya del día de hoy, la querida amiga Karen Sharhon, que nos va a dar hoy esta conferencia, esta convidación al Rab Isaac Alaluf por este sujeto. ¿Cómo es que estando tan cercanos Izmir, Estambul, tenemos de hablar de este modo de cosas? Porque Izmir y Estambul no eran tan cercas. Antes los caminos eran desmodrados y largos. Se quería horas y horas para ir a Izmir. Ama Izmir es lleno de gente tan amigables. Cada vez que me voy a Izmir, tengo más y más amigos, amigos queridos. Y este Rav Pasha que importimos de Izmir, que hicimos muy bueno, también se hizo amigo grande. Y Lo quiero, hiciste muy bueno porque lo llevaste de Izmir a Estambul. bueno, no sé, para los israelíes no fue tan bueno porque perdieron a este Rav Pashaiko y nosotros es ganancia para nosotros que vino aquí. Bueno, nosotros importamos y exportamos Raves. ya tenemos. Yo cuando me iba al Mazdiquet Torah había muchos amores y dos de ellos se fueron a México y están ahí. Maravilla. Bueno, yo os voy a presentar hoy al Rav Isaac Alaluf, uno de los miembros del Bet Din Mancebos, porque él, bueno, nació en 1964 en Izmir y escapó la escuela primera judía y después el Liceo Izmir Atatürk y después escapó la Universidad de Ege, departamento Facultad de Ciencias. Él es biólogo. Y por esto tenemos las cabezas un poco similares con él, porque yo escapé ciencias en el liceo. Bueno, en 1988, en Israel, meldó el Midrash Sefardi y en 1997 lo escapó con el título de Rav. Después, en el colegio Har Zion, tomó diploma de profesor de hebreo y de cultura religiosa. Laboró en Izmir como Rav hasta el año 2000 y después, en 2003, vino a Estambul y desde aquel tiempo que es miembro del Bet Din, Jajam Akal de las sinagogas del Neve Shalom, es en el liceo judío, es profesor de hebreo y de cultura religiosa. Y también es casado y tiene 2 hijas. Y escribe, tiene publicaciones en periódicos científicos sobre biología y sobre religión. Conoce el hebreo, el ladino, el español, el inglés y el arameo bastante para entender los textos sagrados. Yo vos doy a Isaac Alaluf, Rav. Isaac, bienvenido. Merci mucho, Karen, querida. Merci mucho por lo que dijiste importando de Izmir. También hoy, bendito el Dios, tenemos el contacto con Izmir también.
y podemos hacer tantas cosas de allá. Por esto, ahora estamos haciendo todos en juntos. Y como nos dijiste antes, que el camino ahora está mucho más mejor. En 4 horas y media nos estamos topando en Izmir con el coche. Por esto es una ocasión para nosotros de estar juntos con los izmirlis y con los istanbulis juntos. Justamente por las cosas, por las obligaciones de la escuela que viene a Estambul, todos ya saben esto, porque melden mis hijas en la escuela de Ulus. Bien dicho, el yo, ahora escaparon de la universidad, ahora están laborando en sus trabajos. Mashallah, mashallah. Guadradas de Nazar y guadrados de Nazar todos. Es un grande placer de estar aquí. Responder a tus demandas con grande placer. Y también es un grande placer de hablar en ladino, porque después de generación nuestra no está quedando mucho que estaba en ladino. El español se está empezando, el castellano, el ladino, lo que hablamos nosotros, de día en día se están alejando. Esto tiene muchas cosas, muchas razones para esto, a lo manco, nosotros ya sabemos el ladino y lo que podemos hacer, lo vamos a continuar de hablar el ladino y de vivir con ladino. Maravilla, maravilla, Isaac. Ya me alegraste del corazón con las palabras. Bueno, hay diferencias entre Estambul y Izmir en las tradiciones. Hay diferencias en las comidas. Hay diferencias en la lengua que hablamos, en el ladino. Hay ciertas palabras que son diferentes o ciertas palabras que tienen, una palabra que tiene 2 significaciones en Estambul o Izmir. Lo mismo con Salónica, lo mismo con otros países en los Balcanes. Ama, hoy vamos a hablar de las diferencias religiosas o cuasi religiosas, si quieres. Si quieres, empezaremos. Tú me dijiste que normalmente en las fiestas no hay muchas diferencias. Ama, tenemos más tradiciones unas tradiciones que no tienen otras comunidades en el mundo. Y yo hice como un ciclo de la vida, empezando por el nacimiento. Antes del nacimiento, tenemos una tradición muy importante en el 5 o 7 mes de la, ¿cómo se dice? No pariduda, de la preñez. De la preñez. Sí, de la preñez se dice preñada. Bueno, de la preñada, que cortamos fachadura, ¿qué quieres decir? La fachadura. Sí, cortamos la fascia para que el bebé tenga vidas largas y saludosas. Fachadura. Hay diferencias, tú ya debes ya vistes probablemente fachaduras en Estambul y en Izmir. ¿Hay diferencias? Hay unas cuantas diferencias, chicas, porque la fachadura es una tradición, no es un obligamiento. Y también no se puede contar una mitzvah, la fachadura. Cuando llegó la preñada con bueno al mes 7 o al mes 5, siempre en 5 o 7 se hace, en 6 o 8 no se hace esto. Cuando vino al mes de se recogen las señoras a una casa y después cortan un vestidico para el bebé, como les dijiste, que se haga con de vida larga y buena. Yo me acuerdo cuando nació mi segunda hija, estaba allá, y la narza cuando vio este vestido, se empezaron a reír porque mi hija estaba de 40 centímetros, esto estaba bastante largo, se estaban riendo. Además, esto es una tradición nuestra que estamos haciendo. Antes de nada, en Izmir, uno que va a cortar la fachadura debe de ser, antes de nada, casada bien casada. Casada. Okay. Esto es diferente. Bien casada. Y la que va a cortar en la fachadura debe de ser bien casada.
con hijos, puede ser con nietos y el marido también. No va a tener problemas en estas cosas. Y después que se va a ser bien casada, día de jueves, generalmente cortamos esto porque el Meamloes nos conta a nosotros que día de lunes no es bueno de cortar. ¿De qué? Porque en el día de lunes en Meamloes escribe esto, había apartamiento. Y por esto el santo bendicho él no dijo tov, no dijo bueno al día segundo, que es el lunes. Por esto nosotros generalmente hacemos la fachadura en día de jueves. Esto es un señal muy bien para nosotros y cortamos la fachadura y diciendo mi simanto con nietos, con casamiento de bueno y les damos, como se dice, dulce. Siempre se hace dulce. Tenemos nosotros también el más bien sabido milagro que tenemos de tradición. Cuando es creciente nosotros hacemos esto. Cuando es menguante no hacemos. ¿Qué quiere decir? Del primo del mes, final 15 del mes, la luna se está engrandeciendo. Esto se llama creciente. En estos días podemos hacer estas cosas. Y bodas también. Y bodas también es en estos días que hacemos. Pasar casa nueva hacemos en estos días. En Estambul y en el mundo entero esta tradición no tienen, porque en Estambul se están pudiendo casar en menguante después del 15 del mes. En Izmir siempre miramos las datas que se haga creciente. Por eso un tiempo cuando había muchas bodas en Izmir, en un día yo me acuerdo que hice 4 bodas y 5 bodas. Eso era buena cosa porque no estaban topando día. Y también la fachadura debemos de hacer cuando es creciente. Esto es la bien sabida tradición que tienen entre Izmir y Estambul. La bien sabida es antes de nada por creciente y menguante. No quiero cortarte la palabra porque todo lo que estás diciendo es toda una maravilla. En Estambul, la sola condición que tenemos para la persona que va a cortar la faja es que tenga padre y madre. Esto antes de nada debe de estar, y bien casada, porque es un ejemplo para la variedad. Que es bien casada, que tiene criaturas, que esto y aquello, y encima están cortando la fachadura con bendiciones. También ella es bendicha porque el santo bendicho él la bendició con marido, con hijos, con nietos, con todo bueno, y encima están cortando con bendiciones. En cortando, no estás echando bombones y oro. Esto me olvidé de decir, bombones es antes de nada, bombones siempre hay. Antes echábamos oros, ahora está tan caras que no estamos pudiendo mercar oros. Karen, tú ya sabes el gramo del oro cuánto está, ahora es un poco difícil estas cosas hacer. Exacto. Bueno, después de la fachadura viene, seguro, el nacimiento con bueno. Y del nacimiento, contando los días, tenemos Brit Milá y después de esto tenemos Vijola. No sé Vijola si todos lo hacen en el mundo entero. En Estambul no era una tradición que se hacía mucho. Ahora ya se está haciendo la Vijola. El Brit Milá es ley de Moshe. ¿Estás oyendo? No. A ti sí, Karen. Es ley de Moshe, la ley del Creador. Debemos de hacer 3 veces, está escrito en la ley. Sí, ok. Es que te estás cortando, Isaac, el internet. A veces. Sí, se está quedando ante mí también. ¿Yo tengo problema? Sí. Me parece cortando. Ve que... Sí, se está ¿Ahora quedando. estás sintiendo a mí?
Ahora yo ya os veo muy bien. Ok. Ok. Sí, puedes continuar ahora que ya te estamos oyendo. Ok. El Brit Milá, en los cantes de Brit Milá tenemos unas cuantas diferencias. En Estambul ya hay una tradición que se hace que está llamando el novio. Nosotros antes de llamar el novio cantamos el pismón de Yehi Shalom. Yehi Shalom es un pismón muy largo y muy pesado, malosamente con Makam de Husseini. Es largueto. Cuando estamos cerca de escapar este pismón, el shamash llama, venga el novio. El novio no viene. Después llama segunda vez, venga el novio de nuevo no viene. Y en la tercera vez echa, venga el novio y el novio empieza a venir. Después de esto, todas las cosas en Estambul y Izmir es la misma cosa porque el Brit Milá tiene sus rituales. La viola llamamos en Izmir 7 candelas. ¿De qué 7 candelas? Porque tenemos nosotros 7 profetas que son mujeres. Empezamos de Sarah, después Miriam, después Abigail, después Haná, Esther, Hulda. Esas 7 profetas son, y Deborah, son muy fuertes y recibieron los mensajes del santo bendito él, como está escrito en la Biblia. 7 candelas es muy importante en Izmir. Ahora no están haciendo muchos 7 candelas, lo que estoy oyendo yo, lo que estoy sintiendo, pero muchos años antes hacían. Yo tuve la oportunidad de hacer a mis 2 hijas también 7 candelas. Metíamos en un tifsin, como decimos en el tifsin, de plata, metíamos 7 candelas hermoseadas con cosas hermosas y confites echábamos allá. Después los que vinieron encendían una candela y allá echaban una donación. Así muchos encendían, los cercanos, las granmamás, el gran papá, esto, aquello. Después el Hazán decía, muy interesante, este makam se usa muy mucho en Izmir también, en makam de Evich. Cantábamos, si era primera isha, Ahati Leima Barai Leyolata de Shira Shirim, y si era otra isha, cantábamos Vaivarehu et Rivka, la bendición que tomó Rivka antes de casarse con Yitzhak en la Torah. Y después decimos el nombre, Be'ikare Shema Be'Israel, que sea bien casada con hijos y hijas y la vida larga y buena, amén. Esta moneda que se recogió allá, tamam, esta moneda que se recogió allá, lo tomaban y los daban como una donación, es mucho que lo que estamos viendo aquí, con una donación a las obras de beneficencia. Y así hacíamos también 7 candelas, meter el nombre de Zevedabad, y también hacíamos una beneficencia, una otra mitzvah para encoronar la mitzvah que estábamos haciendo nosotros. Una cosa maravillosa es hacer 7 candelas como estamos viendo aquí. Muy hermoso, una maravilla, una maravilla. Ay, qué ilusión. Ok, muy bueno. Rav, una demanda con las 7 candelas. Esas candelas eran de una de mis nietas, que hicimos a todas aquí, a todas, y la falladura también hicimos a todos los nietos. Se usa de decir por cada candela la Sheva Brachot. Nosotros en Izmir no oían así la cosa, la Sheva Berachot no decíamos, porque los Sheva Berachot es de la boda. Especial para la boda. Allá nosotros solo el que va a encender la candela le decía cosas hermosas y buenas para la chica, que se haga de más alto y bueno y muchas cosas buenas. Qué bueno, qué bueno. En Estambul no tenemos así hermoso uso. En Estambul no hay. Nosotros sí, en Estambul sí, Villola, ama. Sí. Karen, nosotros hicimos una vez 7 candelas en Estambul a la nieta del señor Rabbi Rashir Yitzhak Haleva, reina, porque su mujer también es de Izmir, la rabanit que esté saludosa y buena.
nos invitó a nosotros, hicimos en la casa de Rav Arashi unas 7 candelas a la hija del querido Rav Nafi Haleva. Ahora ya se engrandeció la hija, está en la clase 9. Ya se engrandeció, yo me acuerdo de las 7 candelas que hicimos allá, también el usuario de Izmir, porque señora Regina es de Izmir, es hija de un grande rabino de Izmir, señor Mordejai Sasson, de su bien dicha memoria. Qué bueno, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Esta tradición me plació mucho, me plació. No, de verdad, las 7 candelas y todo, tan hermoso, tan hermoso. Es de achilar los corazones. Y después, ¿qué viene en la vida? Viene el bar o bat mitzvah. Ay, Sí. Rachel Bortik dice Tepsi, no Pepsi. ¿Quién dijo Pepsi? Dice Tepsin dice, Tepsin lo que me acuerdo de Tepsin que se hablaba, Ancina. Bar y bat mitzvah no tiene mucha diferencia de Estambul, claramente, porque ahora en Estambul también tenemos Bar Mitzvah Club y Bat Mitzvah Club. En estos clubes se están empezando los chicos, los que hacen Bar Mitzvah 2 años, los que hacen Bat Mitzvah 1 año. Después están haciendo juntos la Bat Mitzvah. Y en Izmir también, yo cuando hice Bar Mitzvah, 1 año antes que hice Bar Mitzvah, había Bat Mitzvah, que nuestro profesor de su bendita memoria, Shemuel Cohen, que hizo la organización, y les empezó cosas hermosas a las chicas, y mis amigas que estaban en misma clase hicieron Bat Mitzvah. Ahora estamos haciendo, como se dice en turco, toplu bar mitzvah, bat mitzvah, yani en juntos se están haciendo, y es cosa de ver en Neve Shalom, las chicas ancianas que están subiendo blancos, con sus padres que están entrando a la Keilah, es una cosa de ver y de emocionar muy mucho, cosa maravilla. Karen Creigo, ya sabes tú muy bien esta gran, hermosa ocasión que estamos haciendo en Estambul. Sí, la bat mitzvah en Estambul no es cosa muy vieja. El bar mitzvah siempre se hacía. La bat mitzvah, yo hice parte de las primeras hijas de 1970 que hicieron bat mitzvah. 11 hijas éramos y 11 hijas en mayo. ¿Qué fiesta hay? ¿Shavuot? Sí, No, Shavuot. Sí, en Shavuot, un alhad en el Cal de los Francos, hicimos bat mitzvah y el Jajam Bashi Rabaseo de bendita memoria vino y nos habíamos preparado en el Mazike Torah con pedazos de las perashas y también nos vestimos de blanco y nos metieron tiaras en la cabeza y nos dieron glayoles blancas en la mano y 11 madres y 11 padres. Los padres tomaron los Sefer Torahs y mi madre que molló una sabana entera ya y llorando. Ama, es un día que no me olvido nunca en mi vida. Tan hermoso era. Tan hermoso fue. Es una tradición maravillosa, dar también honor a las hijas que son muy importantes en nuestra religión. Exacto, es una cosa maravillosa. Y siempre digo que la bat mitzvah es también muy importante en las vidas de las chiquiticas. Y el bar mitzvah también. El bar mitzvah se preparaba. Antes hacíamos y el jueves y el Shabbat. Ahora el Shabbat lo están levantando. Son los jueves que están en el mundo entero es así, aunque en Estambul y en Izmir. El Shabbat que fiestábamos, que llamábamos a la Sefer Torah 50 personas, ahora no están haciendo esto. Ahora son jueves o lunes o jueves, y el Shabbat están yendo para hacer la fiesta del Bar Mitzvah con los conceptos que ahora tienen esto. Ok, es livianes. Y
Después, ¿qué tenemos? Después viene la boda. Ah, Después ya se hacen grandes y ya se casan los chicos. justamente, Y justamente. en la boda yo sé que vosotros en Izmir tenéis una tradición de comida que se llama quesada. Sí, Es sí, sí. un gato de mazapán Sí, de que Mogador, que lo llamamos Mogador en Izmir. sí, mogado, y lo rompes en las cabezas del novio y de la Sí, novia, ¿no? sí, Conta, justamente. conta, conta, que es una maravilla. Ahora, la tradición de casamiento en Izmir es un poquitico diferente de Estambul. Antes de nada, en Izmir nosotros meldamos y la ketubá. Ah, Empezamos con antes del Kiddushin, rompemos la copa para decir Imeshkachech Yerushalayim y después meldamos el Kiddushin. Después del Kiddushin se melda la ketubá y llamábamos al novio. Antes nos decían a nosotros, ¿sabes en español? A mí me empezaron dos viejos. Sí, solo sí. ¿Qué vas a decir? Yo dije sí. Y el hombre empezó a decir, estás tomando Kinyan Shevuah, enfrente del santo bendito él, enfrente de la novia y enfrente está toda asistencia santa que está presente enfrente de ti. Pero ahora no entiendo nada yo. Ama estaba meldando. Por tomar a esta hija por mujer y hacerla a ella todas las cosas merecerosas que está escrito en la Ketubá, según los usos de vuestra ciudad. ¿Qué dices? ¿Cuál les dije? Le dije sí. Entendiendo o no entendiendo, no tenía otro remedio allá. Les dije sí. Cuando empecé a empezar un poquitico más el ladino, pude entender lo que están hablando, las cosas hermosas que están diciendo allá. Y cuando empecé a hacer aquí bodas en Neve Shalom o ahora que estamos allá y afuera en los hoteles, lo hice tradición a turco y les estoy diciendo al novio estas cosas en turco, que entiende la importancia que la signatura de la ketubá no es en vacío. No es porque se diga que estamos echando allá. Es un acto, es un pacto que estamos haciendo enseñando, en afirmando la ketubá. Después de eso ya el Shiva Berajot, porque en la Kila el Shiva Berajot todo se melda cada berajá con un makam otro. En esos yo me acuerdo de los Hazanim, muchos mayores, estaban cada ocasión trocaban el makam porque sabían que está viniendo Pesach es Husseini, que está viniendo Shabbat es Mahur. Para toda fiesta teníamos un makam que estábamos tomando, que estábamos meldando con este makam. Cuando escapimos la boda, se asentan el novio y la novia, y después viene una bien casada, con marido, con hijos, de padre y madre, y le rompe arriba de la cabeza los pájaros que están en esta... en la quesada. Lo están rompiendo y todos estamos dando, le estamos desde Mogador y están comiendo, y es una cosa maravilla. Es como hacíamos, como hacen... que están metiendo joyas y perlas a la novia, takı töreni que decimos en turco. Esto también tiene tradición en la quesada. En la quesada es como el takı töreni que estaban haciendo. Ahora, tanto hermoso que es esta tradición, si el novio o la novia es de Izmir, aquí en Estambul también empezaron a hacer quesada. Ah, ok. Hermoso, maravilla. El novio o la novia, no le importa mucho, ama. Si esta novia le están trayendo esta quesada de Izmir, mi amiga hace muy hermosa esta quesada, tiene una mano muy sabrosa, lo sabe hacer, y muchos en Izmir saben hacer esto. Merci mucho, Rachel, porque estás escribiendo que las joyas que meten también las joyas. Merci muy mucho por las mensajes que estás mandando, las cosas que me estoy olvidando yo. Mucho merci, mucho, Rachel. También es una tradición maravilla en Izmir que el Yom llega a todos. Amén, 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 amén.
el mazapán zaten es una cosa maravillosa Evet. y que trajimos de España. Sí. Esto ya sabemos. Ama siempre le digo a mi yerno, que es español, el mazapán nuestro turco de aquí es mucho mejor que el mazapán de España. Seguramente. Seguramente. El lugar de origen del mazapán. Ama, mira hermosura que está hecho. Esto es como una obra de arte, Sí. de verdad. Justamente. La quesada, Justamente, Karen. la quesada, En maravilloso. la quesada se usa de meter unido con pacharicos por el nuevo matrimonio que tenga hijos. Aquí ves uno que tiene huevicicos y también vi algunos que tienen como un castillo. Ah, maravilla. Maravilla. Cada lugar con sus usos. Está Sí, viviendo. Cada lugar es con sus usos. sí, muy hermoso. Liliana, tus familias de dos partes, la una es de Estambul, ¿no? Sí, la una es de Estambul, la otra es de Polonia. Ah, Polonia, bueno, no se conta. No se conta, no se conta. A la de Estambul, nosotros no teníamos nunca el mazapán, sí, con las perlicas y todo a mano con esta forma de corazón como se ve aquí, No, en sino con Estambul forma no de tenemos diamante. quesada. Esto sí para las bodas. Quesada nunca tuve sentido, fin que conocí una persona de Izmir. Sí, yo lo mismo, porque aquí no teníamos tradición de hacer quesada. A mí me parece, cuando oí por la primera vez y vi en el libro de comidas de Izmir la quesada, me pareció que es de queso. Sí, y a mí me pasó esto. ¿De qué le dicen quesada? No sé. A Masi. Me contó lo mismo que está diciendo el Rab, que tiene que ser, no una mujer, me dijeron que la madre y la suegra en juntas, es eso que los es novios asentados mirando a los convidados y que se meten estas migallicas de la quesada sobre las cabezas y también que la novia convida a las que no están casadas con un poco de estas migallicas de quesada para que se casen. Sí, también primero viene la suegra y la madre y después todas las bien casadas hacen esta tradición en Izmir. Es cosa maravilla. Muy hermosa, cosa muy hermosa, maravillosa, cosa de verdad muy hermosa, no, de verdad muy hermosa. Bueno, yo no voy a hablar de funerales para que no se apriete el corazón. Ama, ya escapimos del ciclo de vida, del nacimiento hasta. Y las fiestas. Hay fiestas donde tenemos diferencias entre Estambul y Izmir. Antes de nada, los tonos que meldamos, el makam que meldamos entre Estambul y Izmir es un poquitico diferente. Sí. En mucho fiesta tenemos makames especiales. Por ejemplo, Sukkot empezamos, primer día es Hüseyini, después meldamos Suzinak, Shmini Hagatzeret es Mahur y el cabo día es Bayati. Estas tradiciones muzambezan, mi padre era Hazán de bendita memoria y me empezó estas tradiciones, también los makames, y por esto yo pude meldar y vivir estas tradiciones que tenemos también y aquí. Aquí es un poquitico de diferente, ma por ejemplo el Rosh Hashanah y Kippur Quasi es mismo. Quasi es mismo. Ya puede tener unas cuantas diferentes chicas. Ama el makam y las tunes y las cantigas de Rosh Hashanah y Kippur, como el mundo sefaradí en Estambul y en Izmir, son muy cercas. Y es... Emilia, uno de vuestros amigos en Izmir, Emilia me está diciendo, no te olvides también los midrashes de Izmir.
Karen no quiso hablar por los funerales o por los meldados, ama si me permite, quiero decir 2, 3 verbos cortos en esta cosa porque es muy interesante tradición. Uno cuando fue niftar, después de muchos años y buenos, al 120, después de 7 le hacen midrash. Lo que decimos en Estambul meldado, en Israel lo llamamos midrash. Cuando empezamos al midrash, tenemos la cantiga de Bar Yochai. La cantiga de Bar Yochai, todo Izmir, los jóvenes, los viejos, los aedados, todos saben esto. Bar Yochai nimshachta ashrecha. Te cantaré un pistico así. Bar Yochai nimshachta ashrecha, shemen sason mechaverecha, Bar Yochai. Así empieza. Todos saben esta cantiga, tienen cartones en la mano que están dando, el Hazán que lo está dando. Después se melda y da resultado. Ahora no hay uno que va a meldar y dar resultado en Izmir. Por esto están meldando a Maribiaba como se melda en Estambul. Y después se echa la Ishkava y se canta el salmo de El Mistater. Y eso todos lo saben. Te cantaré eso de El Mistater Beshafri El Jeviot Asechel Anela Mikol Rayon. Así la continúa. Estos midrashes se hacen cada semana, cada mes, final año. Ama Marcelo Benveniste que escribió también el Mistater. El Mistater es una tradición de Izmir que se canta en los midrashes. Una cosa más, en la fiesta de Simchat Torah que hacemos acá allá, uno de los cantes que existe es el Mistater, ama tiene otra melodía más alegre, más hermosa, y es también una tradición de Izmir. Seguramente en la fiesta de Simchat Torah nosotros tenemos unos cuantos cantes que tenemos de uso, como Teromem Bat Rama, también en Estambul es lo mismo, como Shulam Shuvi, en Estambul no hay esto. En muchas akafot nosotros cantamos los pizmones de Izmir, y esta es también una tradición que tenemos en Simchat Torah. En general, todos nos asentamos en la Sukkah, y los estambulis y los izmirlis, casi las mismas cosas. En Pesach, la Haggadah, lo mismo cosa, y el Afikoman, todo es lo mismo. En Shavuot, en Izmir, hacemos Zerde. Ahora, Zerde tiene muchos tipos de Zerde. Nosotros lo hacemos con arroz y leche, y arriba con canela escribíamos o el nombre o decíamos el Maguen David, o escribíamos allá Jai, otra cosa. No sé si vos encontraste esto. Eso en Izmir, cada Shavuot era Zemre. Yo estaba viniendo y era subía. En Kippur, para escapar Kippur o un Tanit, muchos beben café, muchos beben limonada, muchos beben agua. Ama los izmirlis beben subía. ¿Subía cuál es? Un beberaje que se hizo de la pipita de melón. Lo toman la pipita del melón, lo enxaguan, lo secan, después lo molen. Después que molieron esta pipita de melón, lo elaboran con agua y sale un beberaje maravilla. Le echan un poco de azúcar también. Sale un beberaje maravilla. La subia es una tradición en Izmir. Liliana, me sé mucho, lo llamamos pipitada, lo llamas. Yo me acordé ahora de una cosa que mi padre decía, que si uno es, su hija está saliendo con uno que no le plació mucho, dice, no me abaixa ni con pipitada. Esto decía mucho mi padre. Ama pipitada, ¿cuál es ahora me empecé? Ok, de las pipitas de melón. En Purim hacen shamlia. Puede ser Shamlia. Shamlia es fila
que lo están tostando con un poco de aceite y arriba están echando Azúcar. azúcar, bravo, azúcar, shamlia se llama. También travados, también baklava. No mos place dulzuria, ich. Por eso no estamos pudiendo dar kilo. Eso es de ahí. En Macodro, mi madre que está saludosa me dice, en Shavuot se hace mulupita invidriada. Mulupita es un pan de España. Lo llama mulupita envidriada porque toman un poco, le echan arriba como un velo y hay muchas cosas. ¿Qué le echan arriba? Un poco de huevo le echan arriba para que se haga más parlac. Más se llama envidriada. Ok. Me están mandando mensajes que no me olvide también las comidas como rosca. Lo que tenemos rosca en Izmir, hacer rosca es un hecho grande. Borecas que hacíamos de aceite. Cosa grande, porque ahora nos está quedando la tradición. Bendichas que hicieron un libro, las comidas de Izmir, bendichas que sigan, las bendigo con las verajas de la ley. Un libro maravilloso, maravilloso un libro. A lo más como se encontraron. Una cosa me está encontrando el querido Moshe Levi de Izmir también me está escribiendo cuando Simchat Torah era noche para los kabarim. Kabarim son los que laboran en Hebra Kadisha, porque hacen este hecho voluntario. En noche de Simchat Torah los invitábamos a los señores kabarim y llamaban, daremos lugar a los señores kabarim, y todos los recibían en pies. Y los hatanim antes iban, tocaban la mano y felicitaban el Simchat Torah de los kabarim, y encima empezaba el Hazán a meldar el salmo. Había unas tradiciones maravilla, porque entre una hora contar las tradiciones solo de Izmir y las diferencias con Estambul, como ya sabes, Karen, no es muy fácil. Ama, te digo merci mucho porque dates esta oportunidad a mí. Con el latino enchaguado mío, no enchaguado, no enchaguado del todo, no, maravilla, estás hablando, Pasha, bendicha boca. Sí. Bien dicho, yo estamos haciendo aquí las tradiciones, estamos conociendo las tradiciones, y aquí hay muchos ismaelíes, creo que ya saben las tradiciones mucho más mejor de mí, pero es una cultura, una folcloricultura de arrimar a las tradiciones, de tomarlas y cuadrarlas muy fuerte y hacerlas transfer de generación a generación, como decimos en hebreo, al ledor ha'emshech, a la generación que viene, y Be'ezrat Hashem, con el ayuda de Dios, y ellos también van a cuadrar estas tradiciones del pueblo judío. Yo quiero acordaros de un libro que salió de un señor que vive en los Estados Unidos y que ya tiene bastantes años, el señor Albert Contente, y escribió un libro, Historias de Izmir. Ahora está escribiendo el segundo libro, y como siempre yo me encargo de editar estos libros y me gusta mucho porque el libro de Albert Contente es una maravilla. Y Sarit y Selim Bonfil lo quitaron a luz y ahora estamos, penando un poco para quitar el segundo libro. Y esto embabucada en los hechos de Izmir y que me está placiendo mucho. Y también ahora exactamente. Es en turco, en inglés y en ladino y turco, ladino y inglés. 2 versiones tiene, se puede marcar. Y ahora estamos haciendo el segundo libro y después ahora escapé de editar el libro de comidas de Çanakkale, que va de las comidas de la señora Berta Penso, y va a salir, inshallah, en cerca, con estas comidas maravillosas que me están besando este mundo y el otro, que es una maravilla. Siempre me place besarme cosas nuevas. Y la primera cosa que va a hacer es el börek de Balkabá.
que parece ser una maravilla. Bueno, estas filicas de Balcabá las hizo una amiga Ida Ben Romano de Edirne, que es. También ella nos hizo de chupar los dedos. Una maravilla. De nuevo estás hablando de las borecas para tomar el kilo. Siempre. Siempre, bueno, tenemos cosas hermosas para comer. Bien dicho el Dios, bien dicho el Bueno, Dios. dame Godruda te da de hermosura. ¿Y esto? Exacto, exacto, mamá. Antes no ¿De qué sabía. no gustar estas cosas? ¿De qué Sí, no sí. gustar? Gustar un poco, gustar. Un poco, un poquitico. Bravo, Me gustar, place solo mucho. gustar, sí. Hoy, ahora vamos a dar una palabra que alguien demandó para decir unas palabritas, pero serán sobre el sujeto que estamos hablando. Le vamos a dar la palabra. Antes quería decir que es muy valutoso conocer bien, o a lo manco conocer un poco, que las costumbres de Andemos vienen, porque hoy día, bueno, antes no tenías como tú dijiste, Karen, al empecillo, Izmir y Estambul hoy están cercanamente en 4 horas, estás en un lugar y otro. Antes los caminos no eran tan buenos, imagínate de otras ciudades. Y cada una tomaba sus costumbres, puede ser de sus vecinos, de un rab nuevo que vino y le plació una cosa, lo metió en esta comunidad, o por alguna razón tenemos chicos trocamientos o tenemos ceremonias diferentes. Y hoy día tenemos esto de la globalización y entonces en todo el mundo se sienten costumbres muy hermosas y se van recuperando, muchos no saben de dónde vienen. Dicen, los safaradíes hacen quesada. Le hablas a un estambolí, no sabe cuál lo es. Le hablas a una otra persona, dice, yo no conozco, en mi casa no se hacía. Esto está muy bueno de conocer de dónde viene, porque hoy día muchos quieren tornar a tener costumbres. Los sefaradismos espartimos muy mucho en el mundo y no pedimos muchas costumbres por esto de asentarnos en lugares lejos de las comunidades originales. Entonces tenemos una mezclatina de costumbres. Los estambolíes en América hacen una cosa, los que se asentaron en Israel otra, los que quedaron en la Turquía otra, y es ancina que es muy hermoso de conocer. Y también no solo conocer por saber de dónde vienen, sino conocer por tomar estas costumbres, porque la más parte son de fiestas, de honorar a los novios o a la novia o a la que está para parir. Y esto es una hermosura de cosas, ¿no? Y también un poco conocer es no menospreciar las costumbres de otro, porque unos meldan esto que tienen más larga la tefilá cada día y los otros la tienen más corta la tefilá porque no toman de aquí, no toman de allá. Y también está muy bueno saber que hay costumbres diferentes y todo es de respetar. Exacto. Exacto. Bueno, ya me hablé muy mucho. Tenía No. ganas de contar. Ay, Bueno, que vamos a dar la aquí. palabra a Jaime Danón, que demandó de decir unas palabricas ahora a la fin. Vamos a ver cuál nos tiene que de contar. Espera que te abriremos el micrófono. Venido en honor a Jaime. Buenas noches, buenos días a todos. Tengo la grande emoción, el grande placer de estar con nuestro Rav Isaac Arluf y Karen Gershon en la misma reunión. Que tengo una grande admiración por todos los dos. El Rav Arluf era un grande conocido mío que de su Mercedes, de cuando era estudiante. Y con Karen Gershon también que tenemos una grande admiración, que representa la música sefarada de Turquía, del mundo entero.
Yo quería demandar una chica cuestión a nuestro Rav, que nosotros, cuando decimos el Arvit, cuando venimos a Asher bara Elohim la Asot, después decimos Sabri Maranan. Cuando decimos Sabri Maranan, echamos un poco de agua al vaso de vino. En Estambul no veo una cosa semejante, es una tradición diferente, que es una cosa especial a Izmir. No sé cuál es el justo, cuál piensa nuestro Rav. Si puede dar 2 palabras, me va a dar grande placer. Con grande placer, mi querido doctor, que lo conozco de mi chiquez también. Ahora, ya una cosa que nos empiezan los rabinos, el vino es juzgar, es din. Por eso el vino no se bebe con el vaso de oro, porque el oro es juzgar. 2 juzgos juntos no puede existir. Nosotros echamos antes de nada, el vino lo bebemos con copa de plata, porque plata es rajamim, es piedades. Para hacer un poco alivianar el din, el juzgo para alivianar. Esta agua que estamos metiendo adentro se llama mituk adinin. Es para adulzar el juzgo. Para adulzar el juzgo. Es una hermosa tradición. Creo que el señor doctor Haim Danon ya le plació esta explicación para adulzar un poquitico el juzgo que estamos, porque el vino es para juzgar, es din. Wow. Siempre hay cosas de empezar. Sí, siempre, nunca se Cada escapa. día, merci mucho a Jaime por traerlo aquí porque no sabía yo de esto. Puede ser otros tampoco no conocían esto de las damlas de agua en el vino. No tenía visto ni tampoco. Y en Estambul yo sé muchos Hazanim y Rabbanim que antes de decir Kiddush en sus casas echan 3 damlas de agua al vino también. Yo vi de esto en la casa del señor Gabriel Ashkenazi, ahora que está en Israel, el Hazán de nuestra sinagoga en Shara Shamayim, aquí en Göktürk, en Estambul, echaba 3 gotas, 3 damlas de agua al vino antes de nada. Wow. Cosa nueva ambecimos y ya está, Y maravilla. yo siempre me estoy empezando de vosotros cosas grandes, cosas buenas. Bueno, vamos a mandar un poco de saludicos y un poco de algunos mensajes que tenemos por aquí. Annette Passé, que nos dice buenas noches a todos, bienvenidos a Estambul. Jaime Bech Moraes, que nos dice de Estambul también. Vos saludo a todos, queridos y queridas. Liliana Marcelo, muchas gracias por los encuentros de Al-Had. Merci mucho, querido Jaime. Brian Kirchen, que tengas un oroso Día Mundial del Ladino. Merci mucho y tengamos todos. Claro que sí. Clara, que nos manda saludos de Guatemala. Miriam Sherman, que está en Estados Unidos. Buenos días y buena semana a todos. Feliz Día del Ladino. Qué maravilla tener con nosotros a Karen y a Raf Alaluf. Muchas gracias a todos y al profesor Shmuel Rafael por sus palabras. Que el Dios Moza llegue a ver presto el retorno de los aferrados y a la fin de la guerra, ¿no? Amén. Y amén, Amén. amén. Adrián Toro Quintero, desde Colombia, shalom para vosotros, todas y todos. Un grato día de Al-Had que tengamos, venidos con bueno. Gloria Asher también está en los Estados Unidos, fue nuestra musafira la semana atrás. Gracias, Shmuel y Mazal Bueno. Espero que la autoridad va a dar apoyo a la enseñanza de nuestra lengua, no solo en las universidades, más en las escuelas y los liceos también, y que vos vaya a codrar no solo a Tamarma y también a Moshe Shaul. Sí, bueno. Silvia Al-Hadef,
que está en Israel. Shalom a todos y buen día Mundial del Ladino. Tenemos personas mirando desde Facebook y YouTube. José Antonio León Benítez dice Shalom Israel. Y Fernando Rivas Mejías, Shavua Tov, Shalom desde Guayaquil en Ecuador. Bárbara Estrada, saludos desde México. Algunas cosas de Rachel Yameldo, el Rav Isaac. Isaac era también profesor en la escuela judía de Esmir. Yo lo visité en su clase de Ivrit y tengo fotografías. Sí, muy dice justo, Rachel. muy justo. Ya la tengo la fotografía también. Jaime Alaluz dice que vive en Chile, entiendo el ladino, algo de hebreo. Mi madre nació en Izmir, hijo de Jacobo Alaluf y Bojora Catán. Saludo a Rav Isaac Alaluf, que puede ser un pariente mío, dice Puede Jaime. A ver, Rachel Bornik dice, 4 bodas en el día que me casé yo en 1960 había en Izmir. No había nacido Isaac. No. Emilia Pardo que nos dice, en Izmir la villola se llamaba o se llama 7 candelas. Y shalom a todos, buena semana, Javeres buenos, estoy contenta de estar en este encuentro interesante, dice Levana Galanti. Tenemos Andrea Muafra, shalom a todos desde Buenos Aires, Argentina. Dice Jaime Beck Moraz, en Estambul por los hijos hacíamos pidión con las cucharas. Sí, pidió. Sí, en Sí, Izmir nos ya quedó eso. el pidión a Ben, que muchos no saben cuál es. Y en Izmir también había. Conta. Esto contaremos. Uno que nació en no cesárea, que nació normal, cuando escapa en los 30 días, sea el primer hijo, se hace pidión a Ben. Y a mí me hicieron pidión a Ben. ¿De qué? Porque todos los primeros nacidos son para el Cohen. Todo se da al Cohen. Y el Cohen viene a tomar el hijo porque es primer nacido, es su hak. La familia le da 6 cucharas de plata para tomar atrás al hijo. Eso se llama Richmido. Merci mucho, Rachel. Merci muy mucho que escribes Richmido. Pidió una vez es Richmir al hijo. Uno que es Levi o que es Cohen, no se hace pidió una vez. Porque de ellos para ellos no se pueden tomar esta cosa, porque los Cohenim son Leviim también. Todos los Cohenes son Leviim, todos los Levinos son Cohenes. Por este caso, no se hace. Es una hermosa tradición y muchas pidió a Ben Metupí en Izmir y en Estambul. ¿Cuál es la misma cosa? Trujeron una vez, me acuerdo, trujeron de la Medina de Israel 3 paras grandes que son especialmente para pidión a Ben, que se da al Cohen, después se toma atrás y hay unas sí. De oro. De plata, siempre de plata. De plata siempre. Bueno, siempre yo conozco, me voy a hacer la jajama, yo conozco que el pidión a Ben, como contaba el Rab, se hace por mor de que cuando Moshe bajó con las primeras tablas, la más parte de las tribus estaba bailando alrededor del becerro que se hizo, y los Leví no participaron de la fiesta. Y es por esto que cuando se viene antes sí, todos los primos hijos varones que no nacieron por cesárea y que son los primos de verdad, no que tuvieron un otro que no llegó a nacer antes, ¿no? Estos se venían a reclamar para ser Kohanim. Cuando Moshe se arrabió tanto, se quitó a todos esta condición. El Cohen viene a recoger igual. Entonces, como estos no pueden ser Kohanim, solamente los de Leví, entonces hay de vender
al Cohen, Sí. Esto también es una rihmir a la tradición criatura, como Así decía Rashi. escribe en el Midrash, porque todos los primeros nacidos eran Cohen, se iban a ser Cohen, que iban a servir en el Bet HaMikdash, más después del becerro de oro, más no tuvieron esa oportunidad de hacer esta cosa, solo los Leviim que se hicieron Cohenim después. Merci mucho por, antes de nada, debemos de oracionar también, que se haga todo bueno en la Tierra Santa, que nos venga antes de nada Amén. la paz, y todos los que se hicieron ahora que están en los túneles y esto, que tornen con Sí. salud buena a sus casas, Dios que nos guarde a todos y a los soldados que están en Tzeva Nave Israel, העומדים לשמור את ארצנו, והקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידיהם. Todos diremos amén con grande kavaná y que todo se haga para nosotros con bueno, como está escrito en Yeshayahu, ולא ילמדו עוד מלחמה, más que no sean personas para guerrear, Be'ezrat Hashem, que se haga todo bueno, amén. Amén. Amén, ve amén. Seguro, seguro. Bueno, vamos a escapar con, ya meldimos la mayoría de los mensajes. Vamos a ver si hay algunos a la fin. Que dice, gracias, Gloria Asher dice, gracias Liliana y Marcelo, Karen Isaac, por un encuentro tan hermoso. Me hace pensar a mis nonos y los suyos, todos de Izmir. Bueno. ¿Qué tenemos más? Oh, se escribieron muchos mensajes hoy. Hay mucho de verdad. Estoy escogiendo algunos. Forti Barocas dice, querido Rab, tengo tomado muchas liciones de ti, ma tengo más menester. Hoy nos dates una lición alabada. Merci, merci. Es verdad, es Forti, verdad. merci mucho, merci. Errol Eliezer, saludos de París, y él es nacido en Izmir en 1940. África del Valle nos manda shalom desde España. ¿Qué más tenemos aquí? Guyal Bala, como siempre en este encuentro, Mambes, y tantas cosas que no sabía. Merci mucho y Kol Hakavod. Al Rabisak, saludos de París. Jaime Alaluf, hay muchos Alaluf en el chat, sí, seguro, señor. Alaluf es bastante común, andemos dos. ¿Qué más tenemos? Gracias muchos, está muy interesante. Bueno, demandan algunas cosas que no vamos a meldar aquí ahora porque ya estamos en la hora. Las vamos a pasar a Rab, y si alguno quiere escribir alguna demanda en particular, la vamos a pasar a Karen y a Rab para que respondan. Si nos mandan, porque aquí no nos quedan de los mails para respondervos, además si querés escribirnos a sfarad@sfarad.com, ya tenemos ahí el mail para pasar al Rab Isaac o a Karen si querés demandar alguna cosa que hemos quedado. Un grande placer. Como dicho el Rab, ciñamos todas esas hermosas palabras para nuestros queridos Askerli que están defendiendo nuestra querida tierra de Israel. Y bueno, nos vamos a escapar el día de hoy. Ya dimos tantas gracias, no tenemos más gracias, mucho de daros a los dos, porque fue muy interesante esto y seguro tenemos muchas cosas más de pensar que tenemos diferencias. Ahora vamos a empezar diferencias entre Turquía y otros países y vamos a tener mucho más de hablar. Para escapar, voy a partillar otra vez mi ecrán con vosotros. Estamos escapando el programa 167 del 15 en torno de encuentros de Alhad. Vos quiero decir que la semana en Binien, 24 de marzo, vamos a estar todos fiestando, si el Dios quiere, con alegría, el Purim. Entonces, no vamos a tener encuentro este día porque ya viste que tenemos aquí personas de todas partes del mundo. Cuando unos están amaneciendo, los otros están yendo a dormir. Así que no vamos a tener encuentro por fiestar el Purim. Sí, vamos a tonar el Alhad 31 de marzo
con esta presentación una nueva organización en los Estados Unidos, la Liga Americana del Ladino. Esto será por parte de los Shadarim, con su balabay, el Dr. Brian Kirschen, y serán convidadas como musafiras Rachel Amado Bornik y la doctora Hannah Pressman. Hay de tener un poco de cuidado porque las horas en la parte de las Europas van a empezar a trocar en este Al-Had, así que para no llegar tarde o no venir antes y no encontrar a nadie, a dar atención a los trocamientos de horas. Bueno, y a la fin, si quieres ver este programa otra vez o otros programas que ya tuvimos, puedes entrar en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV o meter el teléfono en este cuadro para que entre directamente. Si quieres darnos una ayuda, una colaboración, puedes ir a sefarad.com/encuentros y también nos viene muy bueno si haces me place, me gusta, like en los filmicos cuando los ves en nuestro canal de youtube.com/sefarad. Esto ayuda mucho a apoyar a todas las personas que miren más y más nuestros videos. Y a la fin, como cada semana, buena semana, mos del Dios, paz para Israel, Purim alegre, tengas todos con salud, con alegría y con retorno de los aferrados por el Hamas. Nos estamos yendo. Que fiesta, un buen Purim. Shalom. Gracias. Y por ti yo viviré. Merci mucho. Todo bueno. Buenos días y buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Todo bueno. Merci.